Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Un cordial saludo a nuestros amables oyentes, a nuestros amables televidentes de nuestros diferentes sistemas. Muchísimas gracias por su sintonía. Llegamos a este nuevo fin de semana donde tenemos un material especial y como siempre los mejores invitados para que ustedes saquen las mejores conclusiones de toda esta conflictividad múltiple que vive este país en varios órdenes. Ya no solamente es la parte de la inseguridad, del crimen organizado, del narcotráfico, donde estaba de moda esto hasta hace poquito. ¿Se acuerdan ustedes de ese problema? Ahora viene el problema económico terrible, donde ya se están anunciando y donde hay posturas totalmente disímiles. El tema de los impuestos, por una parte, y el tema del financiamiento de todas las necesidades de lo que ha ido acumulando el Ecuador en los últimos meses, en los últimos años, y que no tiene plata de dónde pagar. Aparentemente no tiene. Hemos tenido que pagar una fuerte cantidad hace pocas horas porque hay que tenerle contento al Fondo Monetario para que no nos castigue y nos siga prestando más plata, que en el fondo y en la base esa finalmente es la única solución y la única salida. ¿Por qué? Porque se insiste en el tema del IVA y las otras tantas cosas que están pendientes para cuándo. De eso y más, a partir de este momento. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Con un alarmante diagnóstico de la situación fiscal, la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes se sumó al preocupante panorama económico del país. El Estado no tiene ni para pagar sueldos y está pendiente o tiene pendiente otras obligaciones, señaló el expresidente de Cordes y exgobernante del Ecuador, el doctor Osvaldo Hurtado. Osvaldo y otros personeros de esa entidad demandan una inmediata aprobación del IVA conforme al proyecto presidencial que se debate en la Asamblea y pide 3 puntos más a ese impuesto. Afirman que sería una ayuda, quizás pequeña, al gravísimo problema fiscal que sin recursos podría colapsar al sistema y consecuentemente a la dolarización, entre otros efectos terribles. Por eso estamos saludando la presencia a través de la línea telefónica del economista Alberto Acosta Burneo para preguntarle si la situación es tan terrible como lo que están planteando estos análisis de las últimas horas y consecuentemente hay que aprobar el IVA porque si no nos caemos en el abismo. Doctor Acosta, le escuchamos, un gusto tenerle por acá. Un gusto estar con ustedes. Bueno, es real que la situación fiscal es muy compleja. El año pasado el fisco gastó en exceso 5.700 millones de dólares y como no tuvo para pagar, acumuló atrasos por casi 4.000 millones de dólares. Eso es insostenible. Ahora, una cosa muy distinta es las recetas. Coincidimos en que la situación es compleja, pero las recetas a aplicar existen muchas alternativas, no solamente las que plantea Cordes. Cordes siempre va a decir suban impuestos. Frente a cualquier problema, suba impuestos. Esa no es la alternativa correcta porque ya vimos que es la misma receta que se aplicó en 2021. En 2021 nos dijeron exactamente lo mismo. Hay que subir impuestos porque esto colapsa.
Y entonces se subieron los impuestos. Guillermo Lasso aprobó una reforma tributaria muy fuerte en la clase media, retiró 1.900 millones de dólares del bolsillo de los ciudadanos. ¿Y cuál fue el resultado? Que pocos años más tarde nuevamente estamos en una crisis fiscal. ¿Qué pasó? ¿No eran los impuestos la solución a la crisis fiscal? El problema es que no se fue al origen de la crisis fiscal. Y el origen de la crisis fiscal está en el gasto. Un gasto imparable. Desde el año pasado el gasto corriente subió en 2.000 millones de dólares. Así no hay dinero que alcance. Pueden subir todos los impuestos que quieran, la crisis fiscal va a continuar. Y entonces la solución a la crisis fiscal viene también por el lado del gasto. Es decir, sí hay alternativas a la elevación de impuestos. Y la alternativa es la priorización de gastos. Gastar en lo importante, salud, educación, seguridad, y eliminar todo lo demás. Hay una cantidad de instituciones burocráticas inútiles que simplemente deben ser eliminadas de raíz. Segundo, gastar mejor también implica focalizar subsidio a los combustibles. Implica no gastar en un subsidio que el grueso, el 50% del subsidio a los combustibles va al quintil más rico de la población. Esto significa que estamos destinando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año a subsidiar al 20% más ricos de ecuatorianos. No hace ningún sentido. Hay que focalizar ese subsidio. Entonces, la solución, existen alternativas, a diferencia de lo que nos dice Cordes, la única salida para ellos siempre será subir impuestos, pasarle la cuenta a los ciudadanos, esa es la salida más fácil para los políticos, que los ciudadanos paguen sus excesos. Pero esa no es la solución a la crisis fiscal. La solución a la crisis fiscal pasa por el lado del gasto. Necesitamos que se priorice el gasto en lo importante y se deje de hacer eso que no es importante y que se focalice el subsidio a los combustibles. Y la última reflexión, nos dice Cordes, si es que no sube el IVA, colapsa la dolarización. Ajá. Ahí hay una mezcla de conceptos total. La crisis fiscal no va a provocar un colapso de la dolarización. Lo que puede provocar un colapso de la dolarización es que políticos creativos y gastadores quieran emitir ecuadólares, como ya lo hicieron en el pasado, emitir dinero calientito para pagar, pero dinero que no son dólares verdaderos. Eso es lo que pone en riesgo la dolarización. No es que si no subimos del IVA se cae la dolarización. Eso no funciona así. ¿A qué atribuye consecuentemente pronunciamientos como ese? Si no aumentamos el IVA, nos vamos al abismo. A que la posición de Cordes siempre es favorable a subir impuestos. Lo hicieron en 2021 y lo han venido insistiendo. Hay que seguir subiendo impuestos. Pero lo que no ve Cordes en estas decisiones es primero que subir impuestos ¿para qué? Para que siga la farra fiscal, para que siga el mal gasto. El fisco cada año recibe más dinero, gasta cada día más. Solo el año pasado el gasto corriente subió en 2.000 millones de dólares. ¿Y eso implicó mejores servicios? Definitivamente no. En paralelo, los servicios públicos colapsan, no hay medicamentos, la situación es dramática. Entonces, no se trata de seguir dándole más dinero a un fisco para que gaste mal. Necesitamos un fisco que gaste mejor, que el dinero que gasta se transforme en servicios de calidad a los ciudadanos, que sepa priorizar, porque tenemos un fisco que gasta en todo. Y evidentemente el que gasta en todo no le alcanza para nada. Entonces, estas amenazas de que la dolarización, ya conocemos en el pasado, se ha dicho todo es, para ser aceptable cualquier cambio difícil es o se cae la dolarización. Pero no es así, no nos preocupemos por la dolarización, mientras los políticos no metan la mano en la cantidad, en la emisión de dinero, no hay ningún riesgo para la dolarización. El único riesgo que tiene la dolarización es que los políticos quieran volver a emitir dinero, y eso sí, no lo podemos permitir. Doctor, pero lo del IVA se viene por el Ministerio de la Ley. Esto va a ser porque tiene que ser así. Y luego de eso, ¿qué puede pasar, doctor, finalmente como conclusión? Bueno, estemos claros que el incremento de impuestos, de elevar el IVA, no soluciona la crisis fiscal. El exceso de gasto el año pasado fue de 5.700 millones de dólares. Si se llega a aprobar el IVA, por ejemplo, por el Ministerio de la Ley, implicaría un ingreso de 1.300 millones de dólares. Es decir, todavía hay un faltante gigantesco. Entonces, estemos muy claros, esa no es la solución a la crisis fiscal, como tampoco fue elevar impuestos del 2021 por parte de Guillermo Lasso. Por ahí no va la corrección tiene que venir por el lado del gasto. Y entonces, el segundo paso, si es que se llega a aprobar por el Ministerio de la Ley este incremento de IVA, no pensemos que con eso ya se corrigió todo. Estemos claros que viene lo siguiente y que inevitablemente va a venir el trabajo que siempre hay que hacerlo, que es el de limitar ese gasto. Porque el problema fiscal es mucho mayor y no se va a solucionar con elevar impuestos. De hecho, la elevación de impuestos en el pasado lo único que ha hecho es impulsar una nueva escalada en el gasto.
Por eso es que elevar impuestos no es y nunca es la solución a los problemas fiscales. Doctor, pero ¿cómo limitar el gasto si durante el correísmo el gasto subió a niveles, dicen algunos hasta demenciales, y ese es un arrastre que tiene el Estado, porque caso contrario eso también implica desempleo y pobreza, doctor? Estamos pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad en el manejo fiscal durante el correazo. Eso es evidente. En 2014 tuvimos el mayor gasto público de las Américas, desde Canadá hasta Chile. El mayor gasto público de las Américas, simplemente insostenible. Y todavía seguimos pagando esas consecuencias. Al 2022, el gasto público siguió siendo de los más altos. Es el segundo más alto de las Américas ahora. Ya no es el primero, ya no es el más alto de todos. Es el segundo más alto. Solamente nos supera Brasil. Evidentemente que no alcanza el dinero. Evidentemente que vamos a estar en crisis fiscal. ¿Y se puede decir que los servicios públicos en el Ecuador son de los mejores de las Américas? Definitivamente que no. Entonces, el problema aquí es que seguimos destinando cada vez más recursos a algo que no agrega valor. Claro, hay gente que vive de eso, los jugosos contratos, los acuerdos entre privados, los sobreprecios. Nadie no quieren perder todos esos beneficios. Pero eso es lo que tenemos que limitar. Entonces, el desafío es de una vez por todas corregir ese exceso de gasto, porque estemos muy claros, la alternativa que nos plantean de subir impuestos para supuestamente proteger empleos en el sector público, el costo es destruir cientos de miles de empleos en el sector privado. Ese es el costo, porque elevar impuestos lo que hace es retirar dinero del bolsillo de los ciudadanos, menos dinero para consumir, menos dinero para ahorrar, menos dinero para invertir, para poder entregárselo a un fisco para seguir sosteniendo un gasto ineficiente. Esto tiene un impacto enorme en destrucción de crecimiento económico, en destrucción de empleos. Entonces, por cuidar esos pocos empleos del sector público, porque dicen no reduzcan el gasto porque no queremos que se destruyan esos empleos, lo que no ven es que al elevar impuestos van a terminar destruyendo una cantidad mucho mayor de empleos, pero en el sector privado. Doctor Acosta, gracias por decirlo así en forma tan sencilla y yo diría también frontal, una respuesta al momento tan crítico de la economía del país. Doctor, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy amable. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Gracias al doctor Alberto Acosta Burneo. Miren ustedes, el otro lado de la medalla viene a ser esto, porque escuchar acordes y escuchar a sus técnicos, yo diría a la plana mayor de esa institución, hay que subir impuestos porque si no nos vamos al abismo, nos caemos, se va la dolarización al tacho de la basura. Eso es lo que acaba de decir Cordes, pero miren ustedes cómo también es del otro lado de la medalla. Subir impuestos significa meterle la mano al bolsillo de la gente. Simplemente eso. Y todas las repercusiones de eso mientras están pendientes otros factores que los propios políticos mencionan, pero que cuando llega el momento de las decisiones miran para otro costado. ¿Cuál es ese otro escenario? El del gasto brutal que al señor Correa se le ocurrió para reclutar más gente, más incondicionales, más burocracia, durante toda su gestión y todo su mandato, y que ahora el Estado no tiene plata para poder pagar a esa bestialidad, disculpen la expresión, de lo que ocurrió en materia burocrática, de lo que ocurrió en el IES en materia burocrática, de lo que ocurrió en los ministerios en materia burocrática, de lo que ocurrió y ocurre en las famosas plataformas, que son prácticamente concentraciones burocráticas brutales. ¿Y todo eso cuándo se va a controlar? Estamos subiendo el IVA para pagar todo eso. ¿Y lo otro para cuándo? Para cuando no nos quede más que acudir a esas otras medidas inevitables, porque caso contrario se nos cae la dolarización, como dice Cordes. Y estas cosas que manifiesta el doctor Alberto Acosta Burneo, ¿para cuándo es la gran pregunta? Y me estoy preguntando, por ejemplo, también el tema de los subsidios. El tema de los subsidios a los combustibles, la focalización. Si durante prácticamente un año, diría yo, se pasaron conversando y analizando todos los días las famosas mesas de diálogo y llegaron a una conclusión de que se hacía la focalización en determinadas condiciones y en determinados términos, ¿por qué no se menciona eso ahora?
¿Por qué nos hacemos, disculpen la expresión, es que no encuentro para que el público nos entienda, ¿por qué nos hacemos los pendejos frente a eso? Disculpen la expresión. Si es que ya existe un acuerdo con los indígenas, con los llamados sectores sociales, se pasaron conversando durante un año y la focalización tiene que ser así y los subsidios a los combustibles tienen que ser asado, ¿por qué no se dice una palabra de eso? ¿Y por qué solamente el IVA y el IVA y el IVA y el IVA? El IVA, lo que va a pasar es que los plátanos que hoy valen $1, y eso ya ha empezado. Compruebe, vaya usted a donde venden los guineos, que por último es lo que es el almuerzo de la gente pobre. $1 de guineos le dan unos 12 plátanos. Hoy la gente que vendía en $1 ya está vendiendo a 1.25. Yo lo he visto, si es que quieren les doy la dirección. ¿Por qué? Porque ya va a subir. Y cuando suba ya no será 1.25, será 2.50, será 1.50 o $2. Eso es lo que va a pasar. ¿Y cuándo estos políticos de un cuerno observan eso? ¿Qué es lo que golpea a la gente? ¿Cuándo? Y a la vuelta de la esquina seguiremos multiplicando el estado llamado obeso. Porque eso no tiene solución. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Graves y acaso temerarias denuncias y acusaciones hizo en este mismo programa el subteniente Alfredo Pin Guerrero, ex jefe de comandos paracaidistas de Taura, la base militar de este país, a propósito de los 37 años del llamado Taurazo, la revuelta militar que terminó secuestrando al entonces presidente de la República, León Febres Cordero. Una página histórica pero conflictiva del Ecuador, y que según el relato de Pin Guerrero fue en defensa de quien en esos días el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general Vargas, habría sido traicionado. El oficial Pin Guerrero dijo que hasta se intentó victimar al general Fran Vargas. A mí me llamó personalmente. Y esto aquí, yo, como lo repetí la vez pasada, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, y ojalá a la persona que yo lo digo, asuma también su responsabilidad. Yo estoy dispuesto a ir al polígrafo. Espero que él también. A mí me llamó personalmente, ¿quién? El señor coronel Patricio González, para darme la orden de matar a Fran Vargas. Caramba. Estoy diciéndolo aquí, mirándole a los ojos. Palabras mayores. ¿Ya? Hoy tenemos también el honor de su presencia. Me refiero al general Patricio González, ex comandante de la base aérea de Taura, que viene a ser, digamos, del otro lado de la medalla frente a esta grave afirmación. Bueno, graves afirmaciones de nuestro anterior invitado, y donde cabe una pregunta de cajón. En honor al honor, si es que cabe el término, o la redundancia de la gente, de las personas, porque esa es además nuestra ética periodística. Señor general, bienvenido. ¿Cómo es que usted le manda a matar al general Fran Vargas? Un gusto tenerle por acá. Bien. Buenos días, señor Félix Narváez. Muy gentil. Le agradezco su invitación. A usted por venir. Y quiero hacerle hincapié de que mi venida aquí se debe más por respeto a su radio audiencia. Muy amable. Porque ellos necesitan saber la verdad. Y a eso he venido yo, a decir mi verdad, como excomandante de la base aérea de Taura. Mire, este ingrato episodio que sucedió hace ya 37 años tiene 2 capítulos. El primero, cuando mi general Fran Vargas Pasos se subleva, y el segundo capítulo, un año después casi, cuando el expresidente León Febres Cordero es secuestrado. 2 capítulos diferentes, pero ligados entre sí. ¿Cómo no? ¿Verdad? Entonces me voy a referir primero al primer incidente
iniciado el 7 de marzo de 1986, cuando mi general Fran Vargas nos convoca a todos los comandantes de los repartos al Ministerio de Defensa, al Comando General. Yo asistí como comandante de Taura. En esa reunión, mi general Fran Vargas estaba sumamente molesto, especialmente con el señor ministro de Defensa, que él entonces, se acordará usted, el general Luis Piñeiros. ¿Cómo no? Ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Parece que la relación entre los dos no era buena. ¿Ya? No era buena. Y mi general Vargas pues se quejó de que el señor ministro de Defensa no daba la atención que él debía a la Fuerza Aérea. Requerimientos que le hacía, no daba atención. Solicitudes que le hacía, no daba atención. No había una buena relación. No había. Y concretamente, mi general Vargas hablaba de los atropellos que había sido objeto a la Fuerza Aérea por intermedio del señor ministro de Defensa. Ya. Pasó. Luego, el mismo señor comandante general Vargas nos ordenó que regresemos los comandantes a los repartos. Yo de Quito regresé a Taura, el que estaba en Salinas, cada cual a su reparto. Usted entonces era coronel. Yo era teniente coronel. Teniente coronel. Bien, regresé a la base de Taura, preocupado porque nadie sabíamos qué iba a suceder. Ya sabíamos la actitud de mi general Vargas, que estaba completamente enojado. Llegamos a la base y lo que primero yo hice es tratar de ver cuál era la situación. Ya. Al poco tiempo ya nos enteramos de que mi general Vargas había estado en Manta. Por voluntad de él se fue a Manta. ¿Por qué se fue a Manta? No le puedo decir. Acordarás que él era manabita, ¿no? Pero él decidió irse a Manta. Bien. Tipo 2 de la tarde recibo una llamada del señor gobernador del Guayas, el abogado en ese entonces Jaime Nebot Saadi, y me comunica que el presidente de la República ha relevado del mando de la Fuerza Aérea al general Fran Vargas Paso. Relevó del mando. Le quitó el mando y le nombraba comandante general de la Fuerza Aérea a mi general Jorge Andrade Ceballos. Eso me comunicaba a mí el señor gobernador de la provincia del Guayas, Jaime Nebot Saadi. Pasó. Al poco tiempo, unos 30 minutos después, recibo otra llamada del señor presidente de la República, León Fres Cordero, quien habla conmigo personalmente por teléfono. ¿Ya? ¿Y le dice? Y me dice, señor Coronel González, quiero comunicarle a usted que el general Vargas ya no es el comandante general de la Fuerza Aérea, ha sido puesto en disponibilidad. Le confirma. El nuevo comandante de la Fuerza Aérea es el general Jorge Andrade Ceballos, a quien yo lo he nombrado, y es a quien usted debe recibir las órdenes. Le confirma lo que le dijo el Y gobernador. termina diciéndome, ¿Ya? Usted, señor coronel, cumpla lo que dice las disposiciones y las leyes de la República. ¿Ya? Señor presidente, no se preocupe, yo soy un militar de honor, yo sé lo que tengo que hacer. Pasó. Mi preocupación era mantener la calma en la base de Manta, porque ya sabíamos que la situación era muy complicada en todos los repartos, en todos. Yo como comandante, Taura era una base muy grande, yo tenía Sin 130 duda. oficiales, Emblemática. 1000 aerotécnicos, 140 empleados civiles y todo el poder aéreo de la Fuerza Aérea, que La en ese principal entonces, fuerza aérea del en país. ese entonces, hace 37 años, no es como ahora, que Total. lamentablemente ustedes conocen. En ese entonces la base aérea de Taura era poderosísima. ¿Ya? En tal virtud, yo me preocupé de que la gente en mi base, tanto oficiales como aerotécnicos, estén tranquilos, que estén informados de lo que pasa, y traté de controlarles. Tuve una reunión con los oficiales aerotécnicos, les comuniqué que con una llamada del presidente de la República había sido yo informado de que el nuevo comandante de la Fuerza Aérea era mi general Jorge Andrade Ceballos, y que mi general Vargas, Exacto. lógicamente, pues ya no tenía nada que ver. ¿Ya? Abreviemos un poquito el tiempo. Claro, sí. Tenga la bondad. Entonces, para abreviar, simplemente quisiera que de lo que le estoy diciendo, vamos a esos 2 minutos, 20 segundos de una grabación que yo tengo con mi general Fran Vargas Pasos cuando él me llama de Manta a Taura. Por favor. Vamos a escuchar esta grabación. Lo que yo conozco es la disposición dada por el señor presidente de la República y por mi general Andrade, que me ha llamado de hace 20 minutos sobre el asunto. Ojalá, coronel, ¿no?
que su conciencia no le remuerda de la actitud que usted ha tomado. No, yo soy un hombre de honor, mi general, y yo lo único que hago es ser leal ante el mando. Muy bien. Al comandante general de la Fuerza Aérea. Porque a mí no me pueden destituir por un teléfono. Entonces, ¿cómo son las cosas, mi general? ¿Cómo son las cosas? Entonces, el señor presidente... La conferencia de esta mañana no le hace a usted ningún efecto de todas las cosas que informé. Todos los atropellos y todas estas cuestiones, usted no le hace un efecto, coronel. Claro que me hace un efecto, Y claro que me entonces, hace. si esto es así, ¿usted por qué se presta para que un hombre atropelle a la Fuerza Aérea? No a través de un hombre, sino a través de un comandante, a través de un hombre que se sabía jugar la posición del honor de la Fuerza Aérea. Bueno, mi general, yo quiero que usted comprenda la posición mía. Yo soy un subordinado que cumple las órdenes del comandante general, del señor presidente de la República. ¿Qué probamos con este audio, general? Con este audio probamos de que es mentira, de falsedad absoluta, de que su entrevistado anterior ¿Ya? me tildó de que yo había sido un traidor. Primero un traidor. ¿No? Y después que vamos le dio, al otro punto. Que le porque dio la orden terrible. Imagínese esa orden Terrible, terrible de que brutal. yo le ordeno a él que le mate al general Vargas. Imagínese usted. Y hasta dice que está dispuesto a someterse a un polígrafo. Entonces, no sé si el audio lo escuchamos o qué pasa. De Pin Guerrero. No, el del general Fran Vargas. Siga usted, Ya. por favor. En todo caso, como le digo, le decía a usted que yo tuve esta conversación con mi general Fran Vargas, con la cual yo demuestro de que no fui ningún traidor, que lo único que hice yo es cumplir las órdenes del comandante general vigente. Ya. Como le dije a mi general Vargas en la grabación, mi general, hasta hoy de mañana yo cumplía órdenes suyas, porque usted era mi comandante, era mi jefe. Claro. Ahora he sido comunicado, ya no puedo cumplir sus órdenes. Con esto usted prueba que usted no fue un traidor. ¿Y usted qué me dice, señor Narváez? No, está clarísimo. Ah, clarísimo. Según su Como yo hago explicación. hincapié y Claro. lo dice en la grabación y le digo a mi general Vargas mismo. Ya. Y él va a ver como en la grabación me dice, muy bien, coronel, cumpla las órdenes. ¿Y esto de la orden de matarle al general Vargas? Este es un invento. ¿Es un invento? Es un invento porque yo jamás Es he un hablado. invento muy grave, ¿ah? Nunca hablé con este subteniente Pin. Nunca. ¿Ya? Nunca hablé. Peor. Imagínese, este señor, en alún momento antes. ¿Será tal vez algún conflicto de orden personal? No, porque Porque él nunca dice tuve inclusive problema. que usted era muy déspota con los... Mire, estos señores que oficiales, sublevaron, inclusive. que fueron llevados al Consejo de Guerra, sentenciados, pueden decir cualquier cosa. Claro. Pero de la misma forma como ellos dicen, también quisiera que usted escuche a otras personas que me conocen quién es el general González. Sobre todo usted. Sobre todo usted, su palabra es fundamental. Conclusión general. Conclusión, el subteniente Pin ¿Ya? estuvo hasta subteniente. El general González estuvo 34 años en la Fuerza Aérea como director de personal, de operaciones, de finanzas y terminé de jefe de Estado Mayor, con la frente en alto. Eso, y para terminar 30 segundos de este primer capítulo, y en 2 minutos vamos al otro capítulo Tenga del la bondad, secuestro. tenga la bondad. Bueno, entonces cuando yo a mi general Vargas le digo que lamentablemente yo no recibo órdenes de él porque ya no es el comandante general, nos despedimos y él ya no tenía el apoyo del resto de gente que le siguió a Manta. Usted recordará que esa misma noche muchos oficiales ya salieron a Guayaquil. Y pasó el asunto. Le hago hincapié que esos días, viernes, sábado, domingo, lunes, hasta cuando mi general Vargas llegó a Quito otra vez, nunca en la base de Taura hubo problemas. Se mantuvo el control, la calma, nunca tuve problema. Ahora, después vino mi general Vargas a Quito, hubo el problema que usted conoce, le capturaron a él, le arrestaron y le llevaron al cuartel de Toda una Pilachiva. convulsión. Eso ya no puedo dar detalles porque yo no fui testigo. Yo estaba en Taura. Esto sucedió en Quito. Así es que de eso no me pregunte. Esta grave acusación que hace contra usted, señor Pin Guerrero, de alguna forma, insisto, será un problema de índole personal porque es tan grave, ¿no? Tan grave decir en público, el señor me mandó a matar y sometámonos a un polígrafo. Su palabra final. Bueno, les repito, ¿no? Ellos pueden decir cualquier cosa. ¿Ya? Y mi punto de vista es de que esta es una mentira cerdosa y de lo más malévola, por decirlo menos. Sorpresiva. Que yo ordene que le ¿Es la manden. primera vez que usted escucha esto? Primera vez, porque antes de este señor lo que había dicho, hace 20, 30 años que alguna vez lo entrevistaba, de que yo sí sabía lo que iba a pasar en la base de Taura. Y ya le estoy demostrando que no es que no sabía, lo que pasa es que no podía cumplir órdenes del comandante general, que ya había sido relevado. Inclusive en su derecho a la respuesta, a la réplica, si es que cabe,
sus palabras finales, general. Bueno, déjeme terminar solamente unos 2 minutos sobre el siguiente capítulo, el secuestro del presidente. ¿Ya? Si me da 3 minutos nada Por más. favor. Bien, esto comienza cuando muchos oficiales antiguos que habían pasado por la base de Manta como comandantes, pilotos, mecánicos, etcétera, me habían pedido que les invite a la base porque han pasado tantos años y la base evolucionó tremendamente. Teníamos un laboratorio electrónico de primera, aviones supersónicos. Bueno, la base era completamente diferente y ellos tenían curiosidad de ir a la base a visitarla, a ver cómo era ahora. En tal virtud, les hice una invitación para un día viernes. Oh, sorpresa, ya 3 días antes de esta invitación, que estaba todo listo, me llama mi general Jorge Andrade Ceballos, comandante general de la Fuerza Aérea, y me dice: vea, coronel González, quiero decirle que el día viernes que hay este pequeño acto en Taura, va a ir el presidente, porque él quiere estar con la gente a manera de saludarles por el aniversario del Escuadrón Jaguar y con motivo de la buena actuación que tuvieron hace un año cuando él tuvo el problema. Le digo: mi general, me complica, porque una cosa es tener mis invitados y otra cosa es que vaya el presidente con toda la comitiva. No se preocupe, usted me da parte cuando yo llegue y usted continúa a desarrollar el programa que tenía previsto. Así fue. Le recibí a mi general Andrade Ceballos, le di el parte y me retiré al auditorio a dar el briefing con los invitados que yo tenía. 1 minuto y termino. Se quedaron en la plataforma esperando que venga el presidente y la comitiva. En medio briefing me entero de la situación que había pasado con tiros y a muertos y tanta vaina, lo que me obligó a suspender el acto, decirles a los invitados que lamento mucho que hay un problema en la base, que se retiren por favor a Guayaquil, y traté de controlar la situación. Pero para mí ya me fue imposible, porque enseguida a mí me arrestaron también, me cogieron, me capturaron. Entre ellos no sabían si llevarme a mi oficina donde estaba ya el presidente Febres Cordero arrestado o secuestrado. Ya llegaba a mi oficina cuando le dijo: no, vamos a la capilla mismo donde están el resto de gente. Y me llevaron a la capilla. Ahí pasé todo el día con los secuestrados, hasta que la noche pues ya los políticos ya solucionaron la situación de mi general Vargas, salió del arresto que tenía. Eso sí, no sé cómo arreglaron. La cosa es que ya de noche se terminó todo. Señor general, un gusto tenerle por acá. Reconocer también su frontalidad, porque usted está respondiendo a una acusación tan grave como la de nuestro anterior invitado. Yo me he permitido darle el espacio suficiente, digamos, no suficiente, el espacio equitativo para que usted tenga la bondad de responder a esto. Gracias a nombre de nuestros oyentes, muy respetuoso de su verdad, y esa es nuestra función como medio de comunicación. General, hasta la próxima. Muy amable. Gracias a usted. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Lo cierto es que un sin precedentes marca el llamado caso Metástasis, liderado por la ministra fiscal Diana Salazar, y que revela la penetración del narcotráfico en los más altos niveles del Estado ecuatoriano. Muchos relatos de los propios actores del crimen organizado habrían quedado en nada de no ser por los chats, benditos chats, rescatados de varios celulares decomisados por la fuerza pública en sus allanamientos a las cárceles del país. A la cabeza, hasta aquí, se ubica Leandro Noero, alias El Patrón, y al que habrían asesinado hace 2 años en la cárcel de La Tacunga. Pero tanta y tan compleja información, diálogos y mensajes demandan no solo un conocimiento de la situación, también un análisis, yo diría, hasta técnico del problema. Y por eso nos honra hoy con su presencia Juan Carlos Calderón, investigador, colega periodista, a quien, insisto, muchísimas gracias por venir en un momento donde el país observa alarmado, a ratos incrédulo, de tantas cosas que se van publicando, yo diría casi a diario, y sobre lo cual un investigador como Juan Carlos Calderón debe tener una fotografía para que entendamos
¿De qué mismo se trata estos chats? Y si es que ya podemos formular una conclusión. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Félix. Un cordial saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan también. Norero es capturado en mayo del 2022, ¿no? En su casa. En esa casa se encuentran los teléfonos, algunos, otros se recuperan después en el proceso investigativo de la Policía Nacional. Y es asesinado casi un año después en la cárcel de La Tacunga, un preso de altísimo valor, además cuidado por el Estado y que sufre un asesinato bajo tutela del Estado en la cárcel, algo que aún todavía no se investiga o por lo menos no tenemos todavía información. A partir de eso se empieza a lo que se llama la explotación de los teléfonos. No es que cogieron y explotaron, sino que les someten a un proceso en el cual se recupera información que sobre todo en un sistema encriptado, ¿no es cierto?, de altísima seguridad, que no es WhatsApp, digamos, es algo similar a WhatsApp. Una tecnología especial. Claro, tiene un nombre especial y que eso se requirió cierta tecnología que no tenemos nosotros para recuperar esta información. ¿Esto se hace en el exterior? Entiendo que sí. Ya. Y este proceso en el exterior implica todo una acción, digamos, burocrática de información. Para descifrar. Para descifrar, cartas van, cartas vienen, solicitudes de ayuda penal, todo eso. Porque es un laberinto, Juan Carlos. ¿Por qué esto? Porque, digamos, lo que hay que defender, o más bien proteger en este tipo de evidencias, un teléfono, por ejemplo, es que no haya sido manipulado después. Totalmente. Lo que se llama la custodia de la famosa prueba. Cadena de custodia. Exactamente. Entonces, el momento en que se rompe esa cadena, en algún momento dado, un peritaje mal hecho, un teléfono que se perdió, se cae el caso. Claro. Se fregó la investigación. Entonces, por eso se demora, porque toca hacer con cuidado. Entonces, han salido bastantes chats, y lo que sale ahí en estas conversaciones... Que hasta nos puede confundir. Claro, exactamente, a eso voy. Lo que ahí tenemos es que tienes tanta información y tanto, que lo que hace la Fiscalía General en este caso es hacer una suerte de relacionamiento e interpretación de la información ahí contenida. Y sobre todo hablo del relacionamiento. Entonces, cuando la fiscal presenta su acusación, ¿sí?, ante el juez Poveda, ante la Corte Nacional, juez nacional, ahí ella ya tiene, digamos, como un caso sustentado en estos chats. ¿Qué dicen estos chats? ¿Cuál es el contenido y por qué hay la acusación, ¿no es cierto?, contra primero 20, incluidos jueces, fiscales, abogados y además otros personajes como Daniel Salcedo, Jordán y otros, de involucramiento de una presunta red, ¿no es cierto?, de delincuencia organizada en la cual se establecían una serie de delitos conexos o presuntos delitos conexos. Estos otros delitos tienen que ver desde intento de lavado de dinero, lo que sea, todas esas cosas que van, incluso intentos de asesinato, cosas así. Lo que ha aparecido hasta aquí, Juan Carlos, ¿suficiente para llegar a una conclusión, quizás a una acusación con nombres? Bueno, la fiscal ha acusado, ese es el punto. O sea, la fiscal se demoró, se divide en dos partes la acusación de la fiscal. O sea, físicamente ella estuvo varias horas en la primera parte y luego otras varias horas en la segunda parte. Aunque ella misma se preguntó, ¿quién financia todo esto? Y aquí está la clave del tema. ¿Tú crees que lleguemos en algún momento a eso? Yo creo que sí. Esta es una etapa inicial. Yo le llamaría la punta del iceberg. Ajá. Es una etapa inicial porque, primero, y como dicen las defensas, porque todos tienen derecho a esa defensa, te dicen, estar en un chat no es delito. Exacto. Es decir, que apareces uno vinculado a ciertas cosas que has dicho. Siempre pensemos en que usamos WhatsApp. Es una gran defensa, ¿no? Claro. Me mencionan y sí, pero ¿qué culpa ahí tengo? lo que hace la Fiscalía, que tiene el deber de demostrar sus acusaciones, es precisamente decir, por estas relaciones han ocurrido estas cosas. ¿Tú ya tienes conclusiones, Juan Carlos, como investigador? No, mira, yo he leído todas las, digamos, nosotros hicimos en Plan B un esfuerzo de literalmente transcribir toda la intervención de la fiscal general en los dos momentos de varias horas el uno y varias horas del otro, porque es un documento histórico. O sea, digamos, además, porque ahí en la acusación
verbal que hace la fiscal, sostenida en un documento que está subido en la página web de la función judicial. Pero ahí ella le dice al juez las conclusiones a las que va llegando, que no están en el documento oficial, digamos. Dice, mire, señor juez, con este con este otro, y por eso hicieron este otro, así, ¿no? Entonces, quien lea, es necesario leer todo eso para comprender el tema. Mientras uno va leyendo, por ejemplo, la segunda parte de esta acusación, ella la hizo a inicios de enero. Y nosotros, por obvio motivo, porque se dio lo del 9 de enero, por el decreto de guerra interna, siempre habíamos previsto transcribir esto, pero nos demoramos y lo hicimos hasta casi a la última semana de enero, publicamos. Y mucha gente pensó que eran nuevos chats. No eran nuevos chats. Era la misma información, sino que, como tú bien refieres, la dificultad para un periodista que estaba metido en el tema. Porque cuando explota todo esto, Juan Carlos, y empezamos a ver 2, 3 nombres, perfecto, te queda clarísimo. Pero avanzan los días y empieza una cantidad de acontecimientos, de sucesiones, inclusive nombres que se mencionan a través de letras. Que dices, es un alias tal, ¿no es cierto? Exacto. Pero que tú, la fiscal, tú te pierdes. La fiscalía concluye, por ejemplo, que ella atribuye a Javier Jordán varios alias, como 5 alias. Atribuye a Norero otros alias, varios. A JG decide que es Jorge Glass, digamos. Pero ¿por qué? O sea, no por arbitraria, sino porque le dio la gana, sino porque está hablando de referencia a hechos que sucedieron. Por ejemplo, que se le dio un habeas corpus y que se le pagó por ese habeas corpus de JG. Sí, entonces, claro, uno dice, sí, pues ¿quién salió con habeas corpus de este país que tiene iniciales JG? ¿Entiendes? ¿Y el RC? Claro. ¿Qué tan pesado es en todo esto? ¿Qué tan grave? ¿Qué tan determinante es en todo esto? Hace una primera entrevista después de que lanza la primera parte de denuncia que involucra a Wilman Terán y otros también. La fiscal señala que hay varios RC y ella dice, es Rafael Correa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto se basa en los chats entre Leandro Norero y Javier Jordán. De acuerdo. Yo, el Norero y otros abogados, o Javier Jordán y otras personas. ¿Sí? Entonces, esto hace que ahí coincidan este RC con ciertos hechos que efectivamente han ocurrido. Y ciertas cuestiones que ellos hablan en los chats donde se refieren a RC como el actor, el mandamás, ¿no es cierto? Cuando hablamos de RC estamos concretamente hablando de Rafael Correa. Claro, eso Así lo señala la fiscal general Así es. en su una primera entrevista que ella hace y dice, esa es la conclusión. Pero, por ejemplo, en la transcripción ante el juez, ella no lo dice. ¿Sí? No lo dice. Entonces, fíjate, es importante tener eso, porque, como insisto, esto entra en juicio, Félix. Esto es un juicio, esto es una acusación fiscal. Totalmente. Y estas personas tienen que ser llamadas a juicio, y a una audiencia de llamamiento de juicio. Y no puedes tú hacer una acusación colectiva. O sea, tienes que individualizar los delitos. Jordán, Salcedo, Glass, o sea, lo que sea, quienes sean, o los abogados, Terán, lo que sea. Cada uno lleva su pedazo de responsabilidad en un delito que se considera como parte de una red. Pero no puedes decir, caen uno y caen todos. En pocas palabras, Juan Carlos, insistiendo, agradeciendo tu presencia, muy importante, mira tú, muy importante en este punto y a esta hora. El país está a punto de conocer exactamente qué. Exactamente lo que decías al principio. Lo que muestra estas revelaciones de estos chats y el caso Metatist es como que 2 personas acusadas, ¿cierto? El uno de narcotráfico y lavado de activos y el otro de corrupción y ahora de lavado de activos y delincuencia organizada, influenciaron, ¿cierto?, para obtener privilegios y decisiones judiciales con dinero. Hay operadores de justicia, que hubo cerca de 50 actores, administradores de justicia y actores judiciales que actuaron en red. 50. Sí, y que de alguna manera obtuvieron decisiones como la salida irregular e ilegal de Daniel Salcedo o de Jorge Glass. ¿Qué te preocupa? Son los mismos. ¿Qué te preocupa, Juan Carlos, como investigador en este punto? Que esto se quede ahí. O sea, me parece que este tema siempre tendrá a disolverse en la medida que pase el tiempo.
Eso es lo uno. Es decir, la Fiscalía, yo creo que le ha faltado un poco de pedagogía, porque son los acusadores y tienen todo el derecho de decirle a la opinión pública, miren, de esto estamos acusando. Aunque finalmente está sola la fiscal. Sí, pero lo que ha hecho es ¿No ir te da esa lanzando, impresión? chats, para que la gente concluya finalmente lo que quiera. Y no, yo lo que creo es que la Fiscalía General debe ser una pedagogía de lo que está haciendo. O sea, ella misma lo señala, la Fiscal General lo ha señalado como el caso más grave e importante de la corrupción y la penetración del narcotráfico en la historia del Ecuador. Tal como está planteado. Como está planteado. Brutal. Sí. Por lo tanto, yo creo que sí le corresponde, además de los periodistas, obviamente, entender, interpretar y explicar al público, pero es la Fiscalía la que también debería decir, mira, acá hay un árbol de relaciones, acá hay, como han hecho en otros casos, sí han hecho, cuando hicieron el caso Sobornos, hicieron incluso líneas de tiempo, hicieron cuadros, etcétera, toda una explicación. ¿Será que la fiscal se está tomando su tiempo, tal vez? Yo creo que sí, es un trabajo, creo yo, demasiado grande. O sea, la Fiscalía General tiene recursos limitados en peritajes, en gente especializada, en todas estas cosas. Solo el hecho de relacionar los chats y ya te implica dedicarte largas horas, digamos, a esto. Y entonces los recursos siempre son limitados para esto. Y lo que tienes al frente son ataques sistemáticos contra la propia fiscal, contra el propio caso, ¿no es cierto?, de gente que evidentemente se defiende en redes o se defiende en medios, como derecho a defenderse sobre ciertas cosas. Cuestionan las pruebas, por ejemplo, cuestionan los chats, los teléfonos. Me permití empezar por esto de los nombres, Juan Carlos, y muy rapidito, gracias. Contigo podemos sentarnos a hablar un día. Muchísimas gracias. Pero, en materia de nombres, ¿quién debería estar preocupado a esta altura o más preocupado por todo esto? Yo creo que quienes deben estar preocupados son los principales de las instituciones del Estado. Me refiero a las funciones del Estado. Presidente de la función ejecutiva, de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional de Justicia. Pero lo que tú ves es que de lo que menos están preocupados es de esto. Es como tú bien decías, se ve prácticamente sola la Fiscal General en esto. Al rato se le ve sola. Porque ahí lo que tenemos es que las demás funciones del Estado han visto para otro lado. Yo no he visto al presidente de la Asamblea Nacional decir, armemos una comisión para ayudar a investigar esto. Los impactos políticos que esto tiene, porque tiene impactos políticos. No, en otras, hasta para el día de la panela, creo que hacen comisión. Pero en esto se han hecho los locos, con perdón de la expresión. Igual la presidencia de la República, sé que tiene problemas económicos, que está enfrentando la inseguridad. Pero fíjate, hay decisiones políticas que han tomado. Por ejemplo, yo ato y relaciono mucho la decisión de poner a las Fuerzas Armadas al mando, ¿no es cierto?, de la guerra interna, digamos, el conflicto armado interno, y poner a la policía en subordinada, digamos, a las Fuerzas Armadas, porque tendrá un tiempo, pero el tema es que en el caso Metastásis aparece involucrado un altísimo general de la Policía Nacional, ¿sí?, que está en servicio activo. O sea, el presidente lo sacó, el presidente actual. Salió ya, no ascendió, digamos. Es que el embajador norteamericano no estaba tan equivocado. Sí, pero este señor fue director del SNAI. Además. Y en su administración ocurrió el asesinato de Norero. En su administración ocurrieron algunas masacres. Y luego pasa a ser director antinarcóticos. Dios mío. Sí, entonces, fíjate, ¿con qué confianza, digamos, institucional puedes enfrentar una guerra? Y ese es el problema que tenía Lasso igual. O sea, un momento que porque Lasso siempre dijo, acordarás, declaramos la guerra al narcotráfico, bla, bla, bla. Y yo veía y decía, ¿con qué ejército se van a ir a esta guerra? Porque no es un problema solo de militares y policías, que cumplen con su deber, y es correcto. Las instituciones corresponsables de esto, ¿qué están haciendo? A eso me refiero. Entonces, esa soledad, ¿no es cierto?, del Ministerio Público en ese sentido, debería tener un correlato, no solo en los medios, evidentemente, sino también en las propias instituciones. Y yo creo que la ciudadanía debiera exigir a los responsables del Ejecutivo, Legislativo, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué está haciendo al respecto? Qué terrible. O sea, cosas así, a eso me refiero. Cada uno mira para otro lado, cada uno se queda en su burbuja, y el problema es que estamos evidenciando una penetración muy fuerte del crimen organizado en decisiones judiciales, decisiones políticas, decisiones económicas. Y esto también lo que con mucha fuerza lo acaba de decir en esta parte final, Juan Carlos, es parte de esto que bien se ha llamado o se da en llamar
metástasis, porque la metástasis es cuando todo se ha engangrenado y estamos al punto de la muerte. Juan Carlos, hasta la próxima. Muy Esperemos amable. que no. Muchísimas gracias, Juan Gracias, Carlos. Félix. Volvemos con más en un momento. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Tendidas críticas y hasta con mensajes peyorativos han respondido desde el correísmo al doctor Juan Esteban Guarderas, quien como miembro del Consejo de Participación Ciudadana decidió fiscalizar la campaña electoral del nuevo alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Lo hizo a propósito de los mensajes y apariciones que en su momento tuvo el actual alcalde Pavel Muñoz y esgrimió justamente participación en la campaña de la Revolución Ciudadana junto a la entonces candidata María Luisa González, por ejemplo. Y ahí es donde intervino el doctor Juan Esteban Guarderas, pero luego de su intervención y de su anuncio de fiscalizar, porque el tema podría llegar a extremos de una posible destitución del alcalde, porque así lo dispone la ley, quedó como flotando la situación y por eso estamos justamente en contacto con el doctor Guarderas, a quien agradecemos por darnos acogida a esta invitación. Doctor Guarderas, yo creo que la pregunta a sí mismo, como siempre, es de cajón. Usted manifestó que se ha cometido una cuestión tan grave como una suerte de infracción electoral que hasta podría terminar en una destitución del alcalde, pero luego de eso como que no ha pasado nada, máximo una especie de rechazo del propio municipio capitalino y la gente se pregunta, ¿qué más? Pregunta con la que le saludo. Doctor, un gusto tenerle por acá. Es un gusto estar con usted, estimado Félix. Bueno, mire, yo ya planteé el juicio y el juicio fue admitido a trámite en el Tribunal Contencioso Electoral. No es el tribunal más rápido del país. Es una pena que no tenga la celeridad que todos quisiéramos, pero claro, yo como parte procesal tengo simplemente que cumplir con mis tareas de avance del proceso, las que me correspondan, y luego cruzar los dedos de que los jueces no se demoren años y años y años. Tomemos en consideración lo siguiente, estimado Félix. De hecho, por ejemplo, la campaña ilegal de Allen Verdera, que yo la planteé el año anterior, sigue todavía, o sea, planteamos un juicio en marzo del año anterior y todavía sigue en el Tribunal Contencioso, estamos a febrero del año siguiente. Entonces, sí, efectivamente, la justicia es lenta, pero algún día llega. Acuérdese un tema, estimado Félix, nosotros estuvimos activamente trabajando para la destitución de Jorge Yunda y para eso nos demoramos un poquito más de un año. Doctor, ¿usted cree que se pueda llegar a la destitución del alcalde de Quito? ¿Usted cree que esto amerita la destitución del alcalde de Quito? ¿Y por qué la pregunta? Porque la respuesta del correísmo, aparte de los mensajes peyorativos y hasta insultos, es que esto se trata de un asunto personal y casi que el doctor Guarderas está mal de la cabeza. ¿Qué dice usted, doctor? Que solo cabe la destitución, porque mire, ¿qué dice hay tres posibilidades. Primero, que digan que es inocente, lo que sería gravísimo porque se marca un precedente. Entonces, de cara a las próximas elecciones, estaría diciendo a todo el país, miren, hagan lo que se les dé la gana en redes sociales, a todos los funcionarios que les dé la gana, con tal de que estén en sus redes sociales y borren las pruebas a tiempo, no va a pasarles ninguna consecuencia. Entonces, sería destruir la democracia ecuatoriana porque sería marcar un precedente de que como no se ha condenado en este caso, que es el más descarado, pues todo lo demás está permitido. Entonces, primero, no debe salir inocente porque se marcaría un precedente terrible. Segundo, la norma sí permite que solo se sancione con una multa, estimado Félix. Y la máxima de multa permitido son $9,000. Pero aquí viene lo importante. Mire, imaginemos que el tribunal dice, solo vamos a penalizarle con una multa. Entonces, estimado Félix, ya no es una multa, se vuelve una licencia, porque $9,000
no es mucha plata. Estoy seguro que el señor Pavel Muñoz tiene mucho más de $9,000. Entonces, si a cambio de pagar $9,000 puede hacer la campaña que le dé la gana, ahí ya no es una multa, es el pago de una licencia. Es como que yo le digo a usted, vea, ponga un poquito de plata y entonces vaya a hacer toda la campaña que usted quiera. Eso no es una multa, eso es una licencia. ¿Sí me explico? Es el pago de una tasa para que haga lo que le dé la gana y rompa la ley cuantas veces quiera. Entonces, y eso también sería destruir. Eso quiere decir que todas las personas que tengan $9,000 para pagar de multa, pues hagan la campaña que les dé la gana. Entonces, si queremos preservar la democracia ecuatoriana, y eso es el cometido del Tribunal Contencioso Electoral, por eso se llama así, tienen que salvar la democracia, y aquí lo que corresponde es que se le destituya. Qué pena, aguántese. Permítame una cosa, estimado Félix. Por favor. No es que el señor Yunda se vaya a la cárcel, no es que va a terminar desterrado o que va a perder su casa, no. Solo va a dejar de ser alcalde de Quito. Es una pena grave, pero no es la peor del mundo. En dos palabras, doctor, porque tenemos el tema del tiempo, en dos palabras, es que cabe el término y con todo respeto, ¿cuál sería la infracción, cuál sería el delito del alcalde Muñoz? Infracción electoral grave previsto en el artículo 278 del Código de la Democracia. ¿Que se produjo cuándo? ¿En qué momento? Bueno, él hizo varios actos de campaña a favor de Luisa González y publicó videos. Por ejemplo, hay un video en donde juntos prometen que van a hacer la Universidad del Sur. O sea, dicen que como alcaldía de Quito, junto con el gobierno de la revolución, vamos a hacer la Universidad del Sur. Entonces, él claramente está hablando no como el individuo Pavel Muñoz, sino como el alcalde de Quito que va a hacer obras y gana a la Luisa González. Doctor, muchísimas gracias por esta explicación, porque una cuestión tan grave, en un medio donde se dice que la ley tiene que ser aplicada, respetada y los procedimientos y una serie de cosas, este asunto tan delicado como que está pendiente y solamente se trata en base al insulto y las frases peyorativas. Doctor, un gusto tenerle por acá, muy amable, hasta la próxima, muy gentil. Como siempre, hicimos nuestro mejor esfuerzo para llegar a ustedes con la mejor información y con la mejor opinión. Recuerde que somos Radio Sucesos y nos escucha en Quito en el 101.7 y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook Radio Sucesos Ecuador. Con estos datos finales, como siempre, que ustedes ya los tienen en la memoria y gracias por eso también. Les damos nuestro agradecimiento y les decimos Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.